Ok. Entonces, como ayer vimos un buen servidor, un buen ministro, un buen hermano, vamos a ver hoy los ángeles encadenados, perdón. Dice, la Biblia no habla solamente de los ángeles que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás, sino menciona a otros ángeles caídos encadenados en prisiones eternas para el día del gran juicio. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y en las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Eso está en Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Sí? Judas, repito, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Por lo que cabe la siguiente pregunta: si los que se rebelaron contra Dios junto con Satanás están en el aire operando, ¿cuáles son estos ángeles que no guardaron su indignidad? Si juzgó una parte y encadenó a otros, ¿por qué esta diferencia en un mismo juicio y hecho? Es incongruente que una justicia se aplique a medias para unos y a otros, siendo todos participantes del mismo delito. En este punto hay muchas discrepancias teológicas. La gran mayoría se inclina a aceptar que estos ángeles encadenados son los mismos que cayeron en la rebelión de Luzbel, y dicen que una parte están sueltos y la otra esperan el juicio. Otros opinan que estos ángeles no están prisioneros por rebelión, sino por otro hecho que se entiende claramente en el mismo texto, que define la causa de que por qué están encadenados. También los ángeles que no guardaron su primer estado o dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que estos ángeles fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. Ok, vamos a ver lo que dice esta pregunta el evangelista. Prácticamente hay dos clases de ángeles, ¿verdad? Unos que se fueron con el enemigo, que fue la cuarta parte, y otra parte dice que fueron encarcelados en prisiones eternas porque no guardaron su dignidad. ¿De qué ángeles está hablando aquí? Les hago una pregunta, ¿de qué ángeles está hablando aquí? ¿Me escuchan? ¿Qué dijo? Que hay unos ángeles donde estamos viendo los ángeles encarcelados, ¿verdad? Encadenados. Hay una parte, ya leímos que hubo una tercera parte en la Biblia que dice que se fueron con Luzbel, se fueron con el enemigo. Pero habla también en Judas, estamos hablando, y en Primera de Pedro, donde dice que hay otros ángeles que fueron encarcelados porque se fueron tras fornicaciones, tras vicios. ¿De qué ángeles está hablando ahí? De los ángeles que bajaron a la tierra y tuvieron sexo con las mujeres. Amén. De los ángeles que se enamoraron de los hijos de los hombres. Porque en Génesis 6 dice que la maldad era tanto que dice que los hijos de Dios, porque en ese tiempo no estaba Jesucristo, no nos podía hablar de hijos, ¿verdad? Entonces se entiende que como habla de hijos de Dios, se habla de los ángeles, ¿sí? No. Creo que los Nefilim, ¿no? Bueno, eso dicen en la Biblia católica. Sí, eso escucho yo. Ya, pero la Biblia me habla de hijos. La Biblia me habla de hijos. Entonces yo puedo entender que en ese tiempo, cuando fuimos llamados hijos, fue cuando vino Jesucristo. Entonces antes de eso, ningún ser humano era llamado hijo, ¿sí? Sino servidor, siervo. Pero nosotros sabemos que los ángeles son hijos de Dios. Porque hay una palabra en Hebreos que dice, fuiste hecho mayor que los ángeles, está hablándole a Jesucristo.
¿sí? Creo que habla en Hebreos 11 o en Hebreos 1, algo así, donde dice, mas tú fuiste mayor que los ángeles. Espérenme un ratito, déjenme buscarla. Déjenme buscarle el versículo. Vamos a ver. No. Hebreos 1, versículo 4. Dice, del 3 al 4 dice, voy a leer desde el 1 mejor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo, a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, aquí en Hebreos 1:4 dice, ¿a cuál de los ángeles llamó hijos? Dice que él no llamó hijos a los ángeles, pero se entiende que como son espíritus y Dios es un espíritu, entonces se entiende que hablaba de los ángeles cuando estaba hablando que los hijos de Dios se enamoraron de los hijos de los hombres, ¿sí? Porque en ese tiempo no había hijos. Fue en el tiempo de Jesucristo que hubo hijos, ¿sí? Fue en el tiempo de que Él fue el primogénito, dice esta palabra, fue el primero. ¿Por qué? Porque Él vino en carne, Él vino a través del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de estos ángeles que están encarcelados, pero ¿por qué motivo? Dice, los encarceló a ellos de una manera y a los otros los dejó libres, porque hay unos que están libres haciendo y deshaciendo en los aires, ustedes saben. Pero dice que es porque hicieron lo mismo que Sodoma y Gomorra, ¿sí? No guardaron su dignidad. Quiere decir que ellos tenían una vestidura, ellos tenían una purificación, una santidad. Ellos no guardaron, sino que ellos se abandonaron a pasiones desordenadas, ¿sí? Personalmente, dice, hacia esta última opinión, ya que lo encuentro más lógica, si aceptamos la primera teoría, que estos ángeles encadenados son los que se rebelaron contra Dios, surgiría la pregunta de si sería posible que en un juicio justo se encadenaran a una parte y se soltara a la otra, habiendo todos cometido el mismo delito. ¿Sería posible humanamente hablando pensar en un juez justo que juzgará a 10 acusados de revuelta política, portadores de todas las armas que cometieron el mismo delito, y en la sentencia encarcelarán a 5 y soltarán a otros 5, entre ellos el líder del grupo? Si los hombres, siendo pecadores, pueden hacer un juicio justo, ¿cuándo más Dios, cuyos juicios son rectos y su justicia poderosa? En Salmos 19:9 dice, yo no veo bien con estos lentes. Salmos 19:9 dice así: dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, cuando Dios nos manda una disciplina, Él lo hace justo. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué tú me mandaste esto? ¿Por qué me está pasando? Y muchas veces abrimos puertas, ¿sí? Y no sabemos que el juicio de Dios vino sobre nuestras vidas.
A veces abrimos brechas donde el enemigo tiene la autoridad, se puede decir. Yo les dije una vez que cuando estaba orando y ayunando ahí en España, me acuerdo que cuando estuve en medio del ayuno vi una visión donde el enemigo leía la palabra de Dios y señalaba con el dedo la palabra de Dios. Él estaba como sentado en escritorio y al lado estaba Jesucristo. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué él está leyendo la Biblia? Y él decía, no es que él está leyendo la Biblia, él está diciendo que cada vez que ustedes, ¿sí?, traspasan la ley, él tiene autoridad sobre ustedes. ¿Sí? Miren qué fuerte. Entonces digo, wow, Señor. Entonces dice, como yo les decía ayer, si nosotros, cualquier cosa que hagamos que a Dios no le agrade, ¿sí?, hay cosas que Dios, bueno, ya lo deja porque está la voluntad permisiva de Él, está la misericordia de Él, pero hay cosas que a veces Dios nos advierte, no hagas tal cosa, no lo hagas, y a veces viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas y le da autoridad al enemigo que nos toque. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor me dijo, cada vez que ustedes cometen una transgresión contra mi palabra, Él tiene autoridad. Eso es lo que le decía al enemigo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos, porque yo no les he enseñado todavía, ¿cómo se llama? El tribunal. Hay un tribunal que uno puede llevar sus oraciones hacia el tribunal de Dios. Cuando usted esté en lo correcto, usted le puede decir al Señor, Señor, hazme justicia. Sí, yo creo que les he enseñado también de eso, o les he hablado de eso, de la justicia de Dios. Entonces, cuando usted sube a los tribunales delante del Señor, usted puede llevar hasta incluso los demonios que están atacándola. Una vez me acuerdo que estábamos haciendo liberación con unos pastores del Salvador. Y entonces esa pastora, como el demonio no la quería soltar a la muchacha, dijo, en el nombre de Jesús, yo llevo no me acuerdo la persona cómo se llamaba, tal persona, delante del tribunal de Cristo, te llevo en el nombre de Jesús, le dijo al enemigo, al demonio que estaba en la muchacha, porque ella ya sabía el nombre del demonio. Y en ese mismo momento la muchacha empezó a gritar, ¿cómo se llama?, a retorcerse, ¿ya? Y entonces el demonio la soltó. Porque hay tribunales, por eso habla de juez. Dios es un juez, ¿sí? Y es un justo juez. Entonces la muchacha, me acuerdo que quedó libre. Entonces yo entendí que hay tribunales donde nosotros podemos subir a la presencia de Dios y llevar nuestras quejas, se puede decir, nuestras quejas, nuestro problema, si es un demonio, si es una enfermedad. Pero si usted está segura que no ha pecado contra Dios, no lo haga. Si usted ha pecado contra Dios, si está en chisme, si está en contienda, si está en enojo, no lo haga, porque ahí mismo viene el juicio para la otra persona y para usted también, ¿sí? Entonces, ya vimos que en Salmo 19:9 dice que Dios es un justo juez. En Salmos 97:2 también, espere, déjenme ver un momento. Yo quiero ir a ver los otros lentes, porque estos de aquí como que no me ayudan. Salmos 97:2. A ver. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, ¿sí? Entonces ya estamos viendo Jeremías 11:20, le estoy dando los versículos porque no están aquí todos. Jeremías 11:20, vamos a ver qué dice. Jeremías 11:20 dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Miren, aquí Jeremías está haciendo el llamado al juez, que es Dios, ¿verdad? Pero Jeremías, él sabía cómo estaba su corazón.
Hay gente que muchas veces puede pedir justicia, pero su corazón está con falta de perdón, su corazón está con enojo, con ira. Usted no puede venir delante del trono, del tribunal, porque es un tribunal. Entonces, cuando usted está pidiéndole al juez que venga a hacer justicia, usted también se está poniendo, si usted tiene algo, si no ha perdonado, si usted tiene algo contra alguien, no se ponga en el tribunal del Señor, porque va a venir también a ser azotado. Yo he visto muchas personas cristianos que muchas veces dicen, ay, pero mira, él no hace nada, él no está fornicando, él no está adulterando, él no está robando, él no se está drogando, pero tiene su corazón con falta de perdón. Tiene su corazón en chisme, en contienda. Entonces, si usted va delante de Dios, ahí va a venir el azote para usted también, porque dice la palabra de Dios, con la misma vara que mides, serás medido. No juzguéis, ahí viene la vara de Dios, para no ser juzgados, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo en mi corazón, porque hay gente que no piensa que no ha pecado, no hace nada, pero sí, la habladuría, el chisme, todo, la contienda, el enojo, todo, el pleito, como yo les dije ayer también, eso lo provoca el enemigo, ¿verdad? Pero nosotros debemos venir y nuevamente, ¿cómo les digo? Ponernos de acuerdo, hablar, discutir. Discutir significa conversar. Nosotros ecuatorianos, discutir significa pelear, no. En el italiano significa conversar, hablar, decir lo que yo tengo en mi corazón, decir lo que tú me hiciste, pero decirlo, porque si usted no lo dice, se lo guarda, el enemigo viene y mire, y lo hace que ahí su corazón se llene de amargura. ¿Ok? No se puede guardar resentimiento, es mejor sacarlo que tenerlo. Los encadenados están allí por otra causa ajena a la rebelión. Esto lo veremos detalladamente, aunque es un poco difícil de entender este aspecto debido a la mentalidad que tenemos con respecto a que los ángeles, que son considerados espíritus, pero analicemos esta opinión teológica que considero que pesa teológicamente, los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento aparece la palabra hijos de Dios en relación específica a los ángeles, ya lo dijimos, ¿verdad? También en Job capítulo 1 versículo 6 y Job capítulo 2 versículo 1, perdón. ¿Sí? A los hombres que se le dice que son hijos de los hombres, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, eso está en Génesis 1:2, aconteció que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El término hijo de Dios no se refería a los creyentes, porque aquella civilización estaba corrompida, excepto Noé y su familia. Aquí se refiere a ángeles creados por Dios para su servicio, ya lo dijimos. Hijos de los hombres eran los engendrados humanamente, descendientes de Adán caído. Hay dos razones que demuestran que los hombres no podían ser hijos de Dios. La primera, porque el pecado los había separado de la paternidad divina, ¿sí? Por eso yo les expliqué al principio que en ese tiempo no habían hijos de Dios, ¿sí? Destituidos de la gloria de Dios. La segunda es que no se había efectuado la reconciliación ni la adopción de Cristo, ¿sí? Porque en Juan 1:12 dice que nosotros fuimos reconciliados, ¿sí? Que nosotros se nos ha dado autoridad de inventar hijos de Dios. Se usaba la palabra hijos de Dios en el Antiguo Testamento como referencia a los ángeles. El libro de Job se considera escrito en la época patriarcal por el hecho de que Job intercedía por sus hijos. Eso está escrito en Job 1:5. Así que la palabra hijos de Dios usada en Job 1:6 y 2:1 indica la reunión de los ángeles. Deducimos hipotéticamente que en Génesis 6:1-3 ocurrió lo siguiente: ciertos ángeles mensajeros se personificaron y tomaron cuerpo, y en esta condición tenían sexo, una vez que en este estado que era contrario a su propia morada o naturaleza, ¿sí? En Judas 1:6 se unieron en relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de las cuales nacieron seres gigantes de renombre, ¿sí? O fueron de lo común o fuera de lo común, y esa violación contranatural. O sea, miren,
esto de aquí, vemos que hay dos espíritus, ¿verdad? Que es un súcubo e íncubo, pero ellos a uno lo violentan en la noche cuando uno está durmiendo. El súcubo ataca a las mujeres y el íncubo a los hombres, en forma de hombre y el otro en forma de mujer. Pero son espíritus, pero acá está hablando que dice que los ángeles tomaron la personalidad de un hombre. Entonces yo no me puedo imaginar cómo habrá sido esa relación, porque yo pienso que Dios lo ve como abominación. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice la palabra, dice que solo un ángel que se presentó en David, dice que daba entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Entonces, como daba entre el cielo y la tierra, yo digo, wow, entonces, ¿cómo fue que ellos hicieron para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres? En verdad que es algo que no se puede entender, ¿sí? Quizás porque a ellos se les dio la manera de transformarse, yo pienso, porque miren qué pasa, en la Biblia, cuando nosotros vamos a leer la visitación de los ángeles a los hombres, habían ángeles que estaban de porte de los hombres, pero también habían ángeles que eran gigantes. Por eso es que dice que le nacieron hijos gigantes, o sea, era algo sobrenatural, ¿sí? O sea, que ellos tienen la capacidad también de ponerse a nuestra altura o crecer más. Yo eso es lo que creo, porque en la Biblia me habla de que había un ángel entre el cielo y la tierra. Y había otro ángel también que mandó el Señor y que mató como 7,000 del pueblo de Israel, solo con una espada, ¿sí? En un momento. Es curioso ver que en la mitología egipcia y griega se habla de la unión de dioses con mujeres, descrito en algunos casos como ángeles por sus facultades. Detrás de la verdad bíblica han surgido historias paralelas revestidas de distorsión y paganismo. Entonces, eso fue un paréntesis que dice: recibió el justo juicio de Dios, el cual los encadenó a prisiones eternas. Y dice Judas explícitamente que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, ¿sí? Abandonaron sus propias moradas, o sea, su estado espiritual o angelical, y se entregaron a actos contranaturales. En 2 de Pedro 2:4 se menciona a estos ángeles como juzgados, metidos en lobregos, calabozos, para ser preservados para el juicio final. Sus hechos se comparan a los de Sodoma y Gomorra en relación al pecado contra natura. El hombre, al juntarse con otro hombre, deja su naturaleza normal. Y los ángeles, al juntarse con las hijas de los hombres, también dejaron su naturaleza natural, porque ellos son espíritus, vuelvo y repito. Lo que produjo el juicio de Dios contra natural es aquello que va contra lo natural, como la homosexualidad, que va contra la naturaleza del sexo. En los ángeles consiste en que dejaron su estado original, que es sin cuerpo y sexo, y se hicieron varones tomando un cuerpo, ya que podían hacerlo, pues tenían esta capacidad. Estos ángeles cometieron el pecado de tomar forma humana y vivir con las hijas de los hombres, violando su naturaleza y su fin. Pero ¿es posible esto bíblicamente? Hace una pregunta. La personificación. Para conocer mejor la naturaleza angelical se hace necesario estudiar sus características. Los ángeles son espíritus ministradores superiores, ¿sí? Dice en Hebreos 1:14, lo que leímos primero. ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? O sea, aquí habla de que los ángeles son espíritus. Y en Hebreos 1:7 dice: y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritu y a sus servidores o a sus ministros llama de fuego, ¿sí? En este pasaje se le describe como seres no sujetos a tiempo y espacio, porque un espíritu no tiene tiempo, no envejece como nosotros, ¿sí? Un espíritu no se cansa, un espíritu está en todo lugar. No como Dios, lógicamente, tiene que volar en otro sitio, bueno, porque por algo dice que tienen alas, ¿verdad? Entonces dice, no tienen tiempo y espacio, pues se describe su velocidad o
operación como vientos y su acción en el mundo como fuego, siendo superior a los hombres en su naturaleza, ¿sí? Pero como mensajeros y servidores de Dios para con el hombre. Hebreos 2:7 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Cuando seamos liberados de la materia, de la forma del cuerpo, encadenados, nuestro espíritu seremos como los ángeles y juzgaremos a estos. Ustedes saben que ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿verdad? ¿Lo sabían? Aquí en 1 Corintios 6:3 dice, no sabéis, miren, 1 Corintios 6:3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Ok, o sea, imagínense usted cómo usted es más superior a los ángeles. Y usted puede decir, wow, pero los ángeles son mayores que mí. Porque los ángeles son espíritu. Los ángeles tienen el tiempo y capacidad de moverse por donde sea. Los ángeles son los que están cerca de Dios. ¿Cómo puedo yo juzgar a los ángeles? Está hablando de los ángeles caídos. Tiene mayor capacidad, porque Dios nos capacitó con su sabiduría. Ayer hablábamos de la sabiduría, ¿verdad? Por eso es bueno obtener la sabiduría. ¿Ok? Dice, su nombre procede del griego ángelo, significa mensajero. Tienen libre albedrío y son inmortales. Entonces, Génesis 18, 1 al 15. Génesis 18, 1 al 15 dice, entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan. O sea, cuando nosotros nos muramos y seamos como los ángeles, dice esta palabra. Dice, no se casan ni se dan de casamiento porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Eso está en Lucas 20, versículo 34 al 36. Sus funciones en relación al hombre es de cuidar y ser mensajeros para el pueblo de Dios. Algunos ángeles fueron capaces de personificarse en la tierra, esto es, tomar un cuerpo humano por tiempo limitado y para un fin determinado. Fue así que 3 varones visitaron a Sara y a Abraham, comieron, les lavaron los pies, dieron el mensaje y se fueron. Estos 3 ángeles eran mensajeros del Altísimo. Perdón, ahí está en Génesis 18, versículo 1 al 15. ¿Ok? Entonces, como les dije antes, ellos tienen la capacidad de hacerse como nosotros, de la misma medida de nosotros. Ellos tienen la capacidad de volar a la luz. Ellos tienen la capacidad de tener fuego en sus manos. Porque dice la palabra que puso a un ángel con una espada encendida para que Adán y Eva no pudieran entrar nuevamente al Edén. ¿Sí? Otro hecho notable de personificación es el de Génesis 19, cuando 2 ángeles fueron a sacar de Sodoma a Gomorra a Lot y a su familia. Notemos que llegaron a ser personas con sexo, en este caso masculino. Los sodomitas al verlos, dice, se enamoraron de ellos, porque dice que cuando los vieron, dice que eran bellos, dice que eran de un rostro hermoso. Entonces dice que se enamoraron de ellos y quisieron que Lot se los entregara para satisfacer sus perversos instintos sexuales. Lot, consciente de que eran ángeles personificados, ofreció a sus hijas, ya que los ángeles, teniendo cuerpo, eran físicamente como humanos y querían salvarlos de tal atrocidad. Acuérdense que cuando los de Sodoma y Gomorra vieron a los ángeles que llegaron donde Lot, dijeron ellos, tráelos para que los conozcamos. Cuando dice para conocerlos, está hablando de que ellos querían tener sexo con los ángeles. Entonces por eso fue que vino la furia de Dios. Por eso es que vino el enojo de Dios sobre estas 2 ciudades, ¿sí? Entonces, dice un paréntesis aquí, siempre que los ángeles se personificaban, se les llamaba varones, porque adoptaban el sexo masculino, ¿ok? Eran físicamente como humanos y querían salvarlos de tal atrocidad, pues esa gente era capaz de cualquier cosa. Lot ofreció sus 2 hermosas hijas, que eran vírgenes, para proteger a los seres angelicales,
Pero a los sodomitas no les gustaban las mujeres y rechazaron la oferta. Querían a esos hermosos hombres, ángeles personificados, y trataron de romper la puerta, mas los ángeles, usando sus poderes, cegaron a todos, dice la palabra. Y pudieron huir de allí Lot y su familia. Podemos hacer una larga lista de personificaciones angelicales en el Antiguo Testamento, tales como Génesis capítulo 32, del 24 al 30. Vamos a ver. Génesis 32. Del 24 al 30. Vamos a ver. Cuando Jacob luchó con el ángel. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyugó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sí? Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, aquí vemos el ángel cómo peleó con Jacob, ¿verdad? Si el ángel hubiera tenido su propia capacidad, su propia fuerza de inventar un ángel grande, yo sé que Jacob nunca lo había vencido. Pero como él estaba luchando con el ángel para que lo bendiga, estaba del porte de él. Entonces el ángel lo bendijo y le dijo, ya no se te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. El ángel que vio a Balaam, eso está en Número 24. Chicos, participen. ¿Qué les pasó? ¿Se durmieron? Números 22, versículo 31 al 35. Vámonos a Números 22. A ver, versículo 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado, luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Entonces vemos que hay otro ángel, el ángel que le habló al pueblo de Boquín, Jueces capítulo 2 versículo 1-5. Estoy hablando de ciertos versículos, pero hay un montón. Estos son varios versículos. Jueces capítulo 2 versículo del 1 al 5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotados, serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Aleluya. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y así, etcétera, etcétera. Hay muchos pasajes bíblicos donde podemos ver que los ángeles pueden manifestarse a sí mismos en forma física como nosotros. Muchos hechos revelan el poder de la personificación de los ángeles en el Nuevo Testamento, como los ángeles que visitaron a Felipe. Les voy a dar el versículo, Hechos 8:26, y abrieron la cárcel de los apóstoles, Hechos 5:19. El que les avisó a Cornelio de la visita de Pedro, Hechos 10:3. Y se reafirma la visitación de los ángeles hospedados por los hombres sin que éstos lo supieran. No olvidéis de la hospitalidad, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Hechos 13, versículo 2. Basados en estos hechos, los ángeles, al tomar forma humana, adquieren no solamente cuerpo que come y se lava, sino que también sexo, pudiendo haber cometido tal hecho, por lo cual se les condenó a prisiones eternas desde el mismo momento que cometieron tales actos. Segunda de Pedro 2:4. Estos ángeles encadenados se diferencian de los otros porque cayeron en una rebelión de Luzbel. Los ángeles como espíritus son sin sexo, como seremos nosotros otra vez, una vez estemos en el cielo, Mateo 22:30. Pero el personificarse necesariamente tienen que adoptar un cuerpo y con ello una característica sexual. Llegando a la conclusión de que los ángeles caídos son los que junto a Satanás se rebelaron ante Dios. Y aunque estén sueltos, su juicio será cumplido al fin de todas las cosas. Los ángeles encadenados son aquellos que, dejando la morada angelical, se entregaron a los pecados contranaturales sexuales. Y estos están atados esperando el juicio final. Es así como podemos explicar este singular hecho de los ángeles caídos, el por qué unos están atados y otros están sueltos. Claro que en este punto no podemos ser dogmáticos, pues no está sólidamente fundamentados en textos claros, por lo que no especularemos, sino que diremos que es una posibilidad que tiene mucho más peso que muchas teorías que sobre la guerra espiritual se han fabricado y de lo cual veremos posteriormente. Entonces vamos a dejarlo ahí y mañana vamos a hablar de los demonios. Sí, quería hablar de esto de los ángeles encarcelados. Quería que ustedes entiendan de los ángeles encarcelados, que unos están encarcelados y otros están sueltos. ¿Por qué? Porque los que Dios encarceló es porque ellos dejaron su dignidad, se transformaron en hombres para tener sexo con las hijas de los hombres. ¿Ok? Entonces Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Mañana estaremos hablando de los demonios, ¿sí? Si Dios lo permite. Que Dios nos guarde, nos cubre y nos proteja en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermana Pilar?